Muy buenos días con todos y todas quienes nos acompañan una vez más aquí en esta sección de entrevistas de Indemedia. Eh, Queremos agradecer esta día la presencia de Esteban Barriga. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Gabriel. Muchísimas gracias por este espacio para poder hablar y compartir un poco de la importancia del Chocó andino. Gracias, Esteban, principalmente por tu presencia, por tu tiempo compartido aquí con nosotros. Les cuento que Esteban es ingeniero ambiental, también es máster en innovación social y además es consultor ambiental desde hace 2 años en la región del Chocó andino, desde la cual ha podido trabajar principalmente el tema de la resistencia frente a los proyectos mineros que se han venido dando en esta zona del, del Ecuador, en esta zona tan apreciada y tan valorada desde el punto de vista biológico y tanto también cultural, ¿no? Esteban, cuéntanos un poquito de cómo has venido haciendo este trabajo en el Chocó andino durante estos 2 años. Yo siento que han sido como los 2 años más mágicos en los que he aprendido un montón y también me he enamorado muchísimo más de lo que ya estaba, de la naturaleza, también reconociendo el tesoro que tenemos aquí, que para algunos y algunas está escondido, porque no todos sabemos o lo conocemos, pero es un lugar que automáticamente te engancha, porque hay mucha magia allí, ¿no? Yo trabajé en 6 comunidades y acompañé procesos territoriales muy bonitos. Hice como muchísimas relaciones, muchos vínculos con las personas que viven allí y así también pude vivir esa realidad que viven, pude entender ese contexto desde el lugar en el que ellos y ellas están. Me acuerdo que la primera vez que entré, ni bien entré a San Francisco de Pachijal, una de las personas me iba enseñando, así como, bueno, aquí tenemos como, esta es la casa tal, aquí está como la cancha, aquí está tal cosa, y me dijo como, esta es la concesión minera que nosotros y nosotras queremos que se vaya. Entonces siento que ese fue como mi primer acercamiento, eso fue literalmente el primer día que llegué allá, y desde ese lugar empecé a entender mucho sobre el rechazo que tiene la gente hacia la minería y cómo la gente está como más bien a favor de prohibir la minería metálica en el Chocó. Indudable, yo creo que esa es la razón principal por las cuales este tipo de campañas toman cuerpo y toman fuerza, porque justamente es la gente la que se está sintiendo afectada por estos proyectos. Esteban, el Chocó andino fue declarado hace, me parece que 5 años, como reserva de la biosfera mundial. ¿Cuáles son las implicaciones de esta declaración? Bueno, el Chocó andino tiene un montón de declaraciones, ¿no? A nivel nacional y también a nivel internacional. Justo como tú dices, Gabriel, a causa de la minería, que en este caso no ha sido responsable, sino que ha venido a generar impacto, la gente se organiza, la sociedad llega a un consenso de organización tal que empieza a pedir estas declaratorias que validen la importancia de la naturaleza que tienen estos espacios para después poderlos proteger. Es tal que hay como áreas de conservación y uso sustentable de parte del subsistema metropolitano de áreas protegidas, está el corredor del oso andino, hay designaciones también como mancomunidad, que ya es como un grado de gobernanza más allá de solo comunidades. E incluso se ha dado como algunas funciones para que esta mancomunidad se pueda hacer cargo, por ejemplo, de los residuos sólidos, que es algo que el mismo municipio ya no abastece también. Y desde estos espacios también se los ha declarado de manera internacional, así también para tener una mayor relevancia, se podría decir, en este tema burocrático de, de la importancia que puede tener este territorio, este bosque. Entre esos, por ejemplo, está la importancia de aves, ¿no? Tenemos como el Important Bird Area, que está también declarado porque hay muchísimas aves allí. El 1% a nivel ecuatorial, que es muy poquito, tiene la misma cantidad de aves que toda Europa, ¿no? Que es un continente entero, solo para entender la cantidad de aves que hay allí. Y entre esas también está la reserva de la biosfera, ¿no? Y la reserva de la biosfera lo que dice es, o sea, la UNESCO con el programa de hombre y biosfera empieza a declarar lugares que tengan como un alto grado de biodiversidad, alto grado de endemismo, que significa, la biodiversidad significa que hay muchas diferentes especies de animales en un lugar. El endemismo significa que esa especie o esas especies de animales viven allí
nacieron allí, pero solo se las encuentra allí. Y también que hay un alto grado de amenaza por factores humanos. Y lo que hacen estas declaratorias es ayudan a establecer políticas o planes de manejo que tengan una armonía entre las personas que habitan ese espacio y la naturaleza que las rodea. Ese es un poco como el motivo por las que se establece. Entonces luego se empiezan a generar, por ejemplo, planes de manejo de la reserva de biosfera que te ayudan a enfocarte en los ejes de acción y desde esos ejes de acción se empieza a caminar hacia la sostenibilidad en el tiempo. Entiendo. Eh, a partir de esta circunstancia, de esta situación, eh, vemos que se generó un proceso electoral, un proceso democrático, el cual en este caso es la consulta y es justamente el tema que nos atañe aquí. Vamos a tener una consulta más allá de las elecciones a dignidades de cargos públicos. Vamos a tener dos consultas en el país, en el país y en específico dos consultas en el Cantón Quito. Por un lado, como saben, votaremos por dejar el petróleo en el Yasuní, y el otro lado es esta consulta sobre la región del Chocó Andino. Son cuatro preguntas en específico, ¿verdad? Claro, son 4 preguntas. En este sentido, ¿cuál es, ¿cuál ha sido el proceso? ¿Cuál fue el proceso de la campaña como tal? ¿Cómo han venido trabajando? ¿Cómo inició? ¿Cómo fue la recolección de firmas? ¿Y cómo llegamos hasta este punto en el que el domingo podemos decidir cuál es el futuro de esta zona del país? Claro, yo quisiera primero como hablar sobre estas 4 preguntas. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con prohibir la minería metálica dentro de la mancomunidad del Chocó Andino en las 6 parroquias que las incluye, que es Nono, Nanegalito, Nanegal, Pacto, Calacalí y Gualea, ¿no? Y son 4 preguntas porque son 4 diferentes tamaños. O sea, tenemos de escala artesanal, pequeña escala, mediana escala y gran escala, que depende del el territorio que abarca la concesión minera, entendiendo así también que todas generan un grave impacto negativo al ambiente, a la sociedad, a la economía y a la gobernanza sociopolítica, ¿no? Eh, pero ya más allá de eso, justo como capaz yendo hacia responder tu pregunta, históricamente la mancomunidad del Chocó Andino ha venido combatiendo con la minería. La minería empieza con concesiones desde el 2002 aproximadamente y esta minería como irresponsable ha hecho entre pocas cosas que se ha logrado hacer es, por ejemplo, que la gente se organice en contra de ella, ¿no? Que es como de las cosas que se podrían sacar. Porque por eso es que la gente empieza como a sacar este tipo de declaratorias, empieza a organizar, empieza como a fortalecer el tejido social a, hacia esta causa del cuidado de la vida. Cosa que se podría decir que Quito sin minería empieza a existir más o menos desde el 2012, 2013, que ya empiezan a haber estas primeras declaratorias de áreas protegidas, que empiezan a ver como las primeras denuncias contra ciertas concesiones mineras que empiezan a afectar el espacio. Por ejemplo, la concesión Melina, ¿no? Que es una concesión que tuvo ya sanción y se le revocó el permiso porque estaba explotando de manera ilegal y con daños también. Entonces, la sociedad, o sea, la gente de allí empieza a organizarse tanto así que en el 2015 se genera una consulta de buena fe, que se llama cuando hacen una consulta para tantear un poco cuál es la realidad del territorio. Y se pregunta a la gente si es que quiere prohibir la minería. Y el 93% de las personas de pacto dicen que sí quieren prohibir la minería, ¿no? Entonces, desde ese lugar tenemos como ya una estadística objetiva de cómo está la percepción en territorio y de qué es lo que la gente está buscando. Entonces, Quito sin minería empieza a fortalecerse para poder encontrar firmas, que es básicamente lo que pide el CNE para decidir en territorio. Y viene un gran trabajo que ha venido ya todos estos años acarreándose para poder llegar al momento histórico en el que estamos ahorita. Y ya en este momento incluso es divertido, porque ya estamos festejando, o sea, en un punto ya ganamos, entonces ahorita estamos más bien felices, estamos como con mucha luz de decir como después de tanta sacada de madre, al fin podemos celebrar que vamos a cuidar la naturaleza y que vamos a ser además de ejemplo a nivel mundial, de cómo la sociedad puede realmente decidir
sobre un mundo que vaya en armonía con la naturaleza. Cómo la sociedad puede dar el ejemplo, además, ¿no? Ecuador siempre ha sido un país de ejemplos, tanto cuando le puso derechos de la naturaleza, así como ahorita que somos de los primeros, o sea, seríamos el primer país que empieza como a decidir desde la misma gente y desde la sociedad y desde los pobladores del territorio que quieren prohibir la minería y encontrar una forma, un modelo que pase ya el extractivismo que hemos tenido tantos años en Ecuador y hemos visto cómo estamos en el momento. Esa ha sido como un poco la historia de Quito sin minería. Y sigue, solo para aclarar, Quito sin minería sigue después de la consulta popular, porque se tienen que hacer efectivos de estos espacios, o sea, que se vote sí no significa que las mineras mañana van a salir. O sea, toca dar un seguimiento bien fuerte también para que luego se pueda garantizar que se cumpla esa política. Y además de eso, se tiene que seguir trabajando en estos espacios para poder promover e impulsar el trabajo, la gobernanza desde estos otros lugares, ¿no? Que la mancomunidad ya, o sea, ya es un bosque modelo. Ya vienen internacionalmente a estudiar cómo funciona la gobernanza, cómo funciona la gente, cómo está organizado todo, que esté bien. ¿No? No significa que esté todo perfecto, pero por eso mismo es que hay que seguir allí trabajando, trabajando en la dinamización económica, en la identidad colectiva, en la gobernanza integral, en cómo podemos hacer que ese bosque gane aún más renombre del que ya tiene y que la gente venga mucho más. Está silenciado, por si acaso. Mencionar también que la importancia de esta zona obviamente es natural, tiene una riqueza natural impresionante y prácticamente única a nivel mundial, y también se encuentran muchas zonas, muchos vestigios arqueológicos, complejos arqueológicos que fundamentan también nuestra historia como sociedad, y en ese sentido creo que es importante también proteger. Esteban, quería yo también averiguarte, eh, tú me cuentas que efectivamente en Pacto ya hubo una consulta de buena fe, y me parece que en las seis parroquias que incluye esta mancomunidad del Chocó Andino, la gente está militando y está haciendo todo lo posible por defender su territorio. ¿Qué ha pasado con la campaña fuera de estas parroquias? ¿Cómo lo ha tomado el resto del cantón de Quito a la campaña que han ido llevando? Yo siento que ha sido un camino de ir aprendiendo y no necesariamente de ir aprendiendo de la gente de Quito, sino cada vez aprendiendo de cómo este territorio y este bosque tan mágico nos beneficia a todos y a todas y a todas. Yo siento que a veces uno cree que se lo defiende solo porque tiene mucha vida y porque tiene vestigios arqueológicos que también representan, como tú dices, una identidad y un pasado y una historia que debería ser así. Como tal, ese es el fin, para mí al menos, no proteger la vida porque es vida. Pero también tiene muchos beneficios. La naturaleza todo el tiempo nos está brindando regalos. Técnicamente los llamamos servicios ecosistémicos, ¿no? Pero yo siento que son como favores que nos están dando. Y entre esos, por ejemplo, yo siento que la gente tiene mucha acogida, tiene como, siempre escucha y aprende y de una acepta el sí como forma de votar en la consulta popular porque está muy de la mano. El Ecuador siempre ha estado muy de la mano con la conservación de la naturaleza. Y además de eso, es bien fácil. Yo también siento cuando hablas con la gente y le dices como en el Chocó Andino tenemos 5 cuencas hídricas que benefician a casi 1 millón de personas y dan agua potable. ¿No? Y de ahí viene el agua y de ahí vienen los alimentos. Entonces la gente obviamente va a querer tener agua y va a querer tener alimentos a futuro, no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Y con esas pequeñas cosas que parecerían poca cosa, ¿no? Pero para mí creo que es lo más importante que tenemos en la vida, que es el agua y el alimento. Yo creo que con eso es como la forma más simple de poder convencer a la gente. No, no hace falta ni siquiera convencer, solo hace falta informar. Yo creo que Quito Sin Minería lo que hace es decir, ¿conoces de Chocó Andino? La gente normalmente dice no. Y tú le dices, ¿has ido a la playa y has pasado por Nanegalito? La gente dice sí, entonces ya conoces de Chocó Andino, ¿no? Nanegalito es de Chocó Andino, Mindo es de Chocó Andino, San Miguel de los Bancos, no, el Santo Domingo ya no es, pero tenemos como muchos lugares que la gente pasa por allí pero no se da cuenta que tienen el nombre específico de Chocó Andino.
pero sí conocen. Entonces, cuando conectas esas dos partes y le conectas al agua y a los alimentos, yo creo que cualquier persona puede entender la importancia que tiene votar sí este domingo. Ujú. Y efectivamente este es el camino que nosotros tenemos que llevar, llevar a la gente la oportunidad de sentir esta empatía, de ver eh, cuáles son las cosas que nos asemejan y en qué estamos unidos a la gente de esta zona de la provincia, de esta zona del cantón Quito. Esteban, investigando un poco, me vi que hay algunas concesiones ya dadas y algunas concesiones en proceso. Eh, en caso de ganar el sí, me parece que las concesiones ya dadas no se van a retirar de la... Legalmente creo que no se pueden retirar, me parece que no es retroactiva la consulta. ¿Cuáles serían las acciones a tomar o qué es lo que las comunidades han estado pensando frente a estos proyectos mineros que al parecer no son afectados por la consulta? Claro, muy buena pregunta. Verás, te cuento, Gabriel, que dependiendo de la actividad que tú ejerzas, tienes que sacar diferentes tipos de permisos en el Ministerio del Ambiente. Ya, los permisos que más impacto, o sea, las actividades que más impacto generan, como por ejemplo la minería, requieren una licencia ambiental, que es la máxima licencia que puedes sacar, se podría decir, ¿ya? Esas licencias se las van renovando y se las renuevan y se las entregan dependiendo la fase en la que está la concesión minera en este caso. No, la pregunta específicamente lo que va a prohibir es la explotación de minería metálica. Ya la concesión minera tiene exploración, exploración avanzada, explotación, cierre. Entonces, ahorita las 12 concesiones que están allí operando están en exploración. Algunas incluso están en exploración avanzada, ¿no? Entonces, ya con eso que en teoría genera no tantos impactos ambientales como uno esperaría, ya han habido impactos negativos. Ya se han perdido vestigios arqueológicos, ya se han perdido ojos de agua, ya se ha talado y deforestado ilegalmente, ya han habido enfrentamientos con las comunidades, ya han habido rupturas de tejido social. Entonces, solo entendiendo que ya esa es la primera partecita de todo lo que va a suceder después de la explotación. Entonces, si es que gana el sí en la consulta popular, lo que va a pasar es que la gente, o sea, las concesiones no van a poder tener la licencia ambiental de la explotación de minería metálica. Solo van a poder llegar a la exploración. Entonces, desde ese lugar estamos evitando el mayor riesgo de impacto que va a tener, en este caso, en la fase en la que se explota y se saca el oro. Ya, entiendo, o sea, y qué buena noticia eso porque es uno de los temas que más, que menos claro queda en la información que uno puede acceder. Esteban, los argumentos en contra de la minería, en contra de la explotación petrolera, son que se va a dejar de generar empleo, que se va a empezar a reducir los recursos disponibles para el Estado y demás. Desde la población, ¿cuáles son las opciones, cuáles son las actividades económicas que la gente plantea o ha venido planteando para evitar justamente la minería? Bueno, yo quisiera ahí, claro, comenzar diciendo que las concesiones mineras que ahorita están en territorio lo que van a extraer es oro, ¿no? ¿Y para qué se utiliza el oro? Yo creo que es bien importante poder entender eso. El oro, el 50%, cerca del 50% según datos de la WWF, se utiliza para joyería, ¿no? Collares, anillos, cadenas, eh, aretes. El 17% se utiliza para inversión, o sea, yo me compro un lingote de oro y lo guardo porque eso va a subir de precio. El 20% se utiliza para respaldo de bancos. O sea, el banco tiene sus lingotes de oro almacenados en la caja fuerte porque tiene dinero y eso representa su dinero. Y tan solo el 7% que nos resta allí se utiliza para tecnología. Entonces, yo siento que es bien importante también entender hacia dónde se está yendo eso que estamos sacando. O sea, que estamos dañando el lugar más biodiverso que tenemos en el mundo para sacar esto que no tiene como un valor real en el mundo, que se puede prescindir mucho, ¿no? Ahora, hablando ya un poco más sobre el empleo, yo creo muchas veces el discurso de la minería viene enfocado a que esta es la única forma de poder llegar al desarrollo. Y es lo mismo que vienen hablando el discurso de la extracción de recursos no renovables.
Y se puede ver, por ejemplo, que con el petróleo en el oriente tenemos una tasa de necesidades básicas insatisfechas altísimas después de 60 años de hacer explotación y que las comunidades siguen con un montón de déficit. En ese, digamos, discurso, yo siento, por ejemplo, que es como solo ver hacia un lugar, ¿no? En este caso, yo siento que la mancomunidad del Chocó Andino, específicamente este bosque tan mágico y biodiverso que tenemos, tiene un potencial gigante y es un potencial en turismo, es un potencial en agricultura ecológica, es un potencial en ganadería sostenible que se pueden empezar a fortalecer con políticas que estén apegadas a la realidad del contexto, ¿no? La gente ahí vive de la panela, ha hecho redes de producción, la gente allí vive de la producción de cacao, vive de las fincas, vive de un montón de cosas y de las vaquitas, por ejemplo, ¿no? Que no se las toma en cuenta, o sea, se viene a imponer modelos desde afuera hacia ahí y te acostumbras y ya. Yo siento que es bien importante analizar las potencialidades de la gente de allí. Mira que en la comunidad de Guayabillas realizamos un proyecto junto a Fundación Futuro, en donde hay algunas mujeres que se agruparon y que empezaron un emprendimiento desde sus fortalezas, desde sus potencialidades. Y sus potencialidades eran la cocina. Entonces, para poder combatir, digamos, de cierta forma, la violencia que puede existir y así darles como más independencia económica y también que se empoderen, se empezó a generar un emprendimiento de gastronomía y ahorita les va muy bien porque abastecen a diferentes hoteles y también están en producción para la venta. Y así de fácil, o sea, no es un proceso de fácil de decir de una noche a la mañana, no, pero es un proceso de ir y preguntarle a la gente qué sabes hacer, de qué vives, con qué te identificas y desde ese lugar comenzar a trazar una línea. Yo siento que esa es como la mejor forma en la que se pueden atravesar estos espacios en los que se habla de empleo, en los que se habla de recursos, ¿no? Ujú. Eh, Mencionar, sí, que esta zona yo la he visitado un par de veces y es justamente esa la riqueza que contiene, ¿no? La riqueza natural, los ríos donde uno puede ir a bañarse, donde uno puede ir a pasar la tarde, a pasar el rato, a conocer. En términos productivos, esta zona también mencionar que se caracteriza porque incluso tiene muchos productores agroecológicos que reciben certificaciones agroecológicas, de buen cuidado de la tierra, de buenos procesos productivos, que podrían incluso verse afectados por la extracción minera en este sentido. Eh, Esteban, ya un poquito para ir cerrando, no sé si tú nos quieres contar algo más, nos quieres mencionar algún dato en específico, alguna cuestión en específico que debamos tomar en cuenta para ir este domingo a las urnas a pronunciarnos, en este caso, a favor de cuidar la naturaleza, de cuidar esta zona del Cantón Quito que es tan linda y que deja tanto para Quito, nos deja agua, deja comida, deja un espacio de recreación. Sí, yo quisiera mencionar tres cosas, ¿ya? Una, justo me resonó mucho lo que tú dijiste y me recordó a la pandemia o al paro nacional, que son momentos de incertidumbre social, que son momentos en los que hay un colapso en las ciudades específicamente, en donde en la pandemia viene y se acaban las mascarillas, se acaba el alcohol, se acaba el papel higiénico y se empiezan a desabastecer también los supermercados. Y en el paro nacional pasa lo mismo, se empiezan a desabastecer los mercados, no tenemos alimentos. Entendiendo desde ese lugar también que es bien importante poder tener un bosque a 1 hora de Quito en donde se producen alimentos que nos llegan a nosotros y a nosotros, entendiendo así también la importancia de los alimentos, del agua que tenemos. La pandemia también nos enseñó mucho a valorar los espacios de naturaleza. Yo me acuerdo que una de las cosas que más se veía cuando estábamos en pandemia y estábamos encerrados y encerradas, que no se podía salir y que una vez dejaban salir, todo el mundo se iba al parque, todo el mundo se iba al río, todo el mundo se iba a lugares verdes, así necesitábamos, ya estábamos hartos de estar en concreto. Y también, de segundo punto, a mí me gustaría poner solo en perspectiva que nosotros y nosotros no podemos controlar todo lo que sucede en el mundo. Y en cualquier momento, estando en esta cordillera que tenemos, puede explotar un volcán. Entonces, ¿qué pasa si es que explota el Antisana, que es un volcán activo? Ajá, está activo. ¿Qué pasa si explota el Cotopaxi? ¿Qué pasa si es que el Pichincha, si se le ocurre nuevamente ahí, se va a contaminar las aguas que nosotros y nosotras tomamos?
La mica, ¿qué pasa si es que la mica, por ejemplo, de la Antizana está con ceniza? Vamos a tener una sequía y ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a ir al Chocó andino. ¿Qué pasa si es que la Amazonía empieza a convertirse en sabana de la forma en la que ahorita en este modelo está yendo? Y empezamos a tener sequía en Papayacta, porque el Papayacta depende de la Amazonía. ¿Qué va a pasar? Nuevamente vamos a estar Quito con sequía y vamos a recurrir al Chocó andino, solo para entender la importancia de tener como espacios donde podamos tener agua potable, agua cristalina, los últimos ríos remanentes de agua cristalina que tenemos en Quito. Y desde este mismo lugar también, sí, hablarle a la gente de lo importante que es ahorita en este momento poder decidir. Todos los días en los hábitos podemos hacer pequeños cambios. Todos los días podemos bañarnos en menos tiempo. Todos los días podemos no comprar esa botella de plástico porque llevamos el toma todo. Pero hay ciertas fechas muy específicas que se han venido luchando y que nos abren una puerta a muchas otras oportunidades. Y este es uno de esos eventos históricos en los que no es solo un voy a cerrar la llave porque me estoy cepillando los dientes. Esto es algo que puede decidir el futuro de Quito para no terminar como Montevideo, que es la capital de nuestro país vecino y que está ahorita con sequía y está literalmente quitándole la sal al agua del mar. Así de desesperado es, ¿no? Y el agua no sabe igual y el agua da diarrea y tienen que tomar agua embotellada y cuesta un montón. Es una realidad bien fuerte entender eso. Y estos momentos son eso, son momentos en los que podemos celebrarnos por tomar una decisión que es correcta. Vamos a tener 4 preguntas en la consulta popular y vamos a tener 4 casilleros. Entonces hay que rayar sí en los 4 casilleros, adentro de cada cuadradito, porque votar en plancha anula el voto. Es bien importante saber eso. Y también darnos un tiempo para celebrar eso, para celebrar que Quito se queda sin minería, para celebrar también de que el Yasuní va a mantener el petróleo bajo tierra y para que todo el mundo, cuando nos regrese a ver, nos vea a Ecuador como el primer país que está tomando medidas y políticas reales para un modelo post-extractivista según el Acuerdo de París. Eh, que seamos de ejemplo. Así como dato te cuento, yo vivo aquí en La Plata, en la Argentina, y una de las primeras cosas, si no es la principal que se extraña, es el agua. No es la misma calidad del agua. Estamos aquí al frente de Montevideo, que está pasando por esta situación que tú me comentas. Sao Paulo es otra de las muestras de lo importante que es el agua, y esta justamente es una oportunidad para nosotros allá en Quito, en Ecuador, de dejar precedente, de ser el ejemplo de un cambio que se hace urgente en el mundo y que cada vez es más necesario. Esteban, agradecer tu presencia, invitarte para después de las votaciones para evaluar un poco cuáles han sido los resultados de la campaña, cuáles han sido los resultados de las votaciones y como tú dices, justamente para seguir celebrando que este proceso camina. Yo creo que lo que hay que felicitar, lo que hay que celebrar es que hay gente que se está organizando y que se está organizando para cosas como estas, para defender la vida, para defender el agua, para defender el futuro de nuestro país. Muchas gracias Esteban y ahí estamos en una próxima ocasión por esta vía, por este espacio de entrevistas de Indimedia que es retransmitido en Ecuador Today, que es retransmitido en La Voz del Migrante y que es un espacio abierto para todos quienes quieran venir a hablar de los temas que nos atañen a toda la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias Esteban y estamos Muchas gracias a ti, Gabriel. hablando. Buena tarde y Muchas gracias. buenas noches con todos quienes estén por ahí.